que reciben, que reciben una oportunidad de escuchar el Evangelio y los principios bíblicos para que sean hombres responsables y buenos padres. Lo mejor de todo es cuando algunos de ellos reconocen que son personas arruinadas, rotas, necesitadas, y dicen, yo quiero que me ayudes a recuperarme. Ese es el momento estelar, cuando sale espontáneamente de sus bocas eso, ¿no? Reconozco que estoy roto, porque yo creo que muchos de los que caminan por las calles no se dan cuenta de que están rotos y arruinados. Los que se creen la última pexicola del desierto. Entonces no aceptan el remedio de Dios. Así es una experiencia muy bonita. Me divierto mucho los sábados en la mañana en eso porque se construyen amistades y se aprende muchísimo. Qué bueno, Francisco. Excelente. Y Gildardo, coméntanos, estas 2 semanas, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuviste? Bueno, casi siempre en la cárcel. No que esté preso allí, ¿Estabas preso? no, 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 no. Yo ando, bueno, en Cristo me gozo. Pero sí, mi hermano Jesús, es la bendición. Mañana el sábado precisamente tenemos nuevamente en la cárcel en Guacarí. Eso es en el departamento del Valle del Cauca, un pueblito que se llama Guacarí. Y allá estos varones, pues desde luego están recibiendo el mensaje, todas estas clases, todos estos tips sobre estos asuntos, negocios de nuestro Dios, ellos les impactan porque pues la mayoría en la cárcel reconocen, ¿no? Que están rotos, uso la misma palabra, a veces uso la palabra están quebrados y ellos oyen esto. Hoy me llamó, oiga, Pastor Juan, ¿está escuchando? Sí. ¿Cierto? Me llamó el general Miguel Parra, fundador de CONACHA, y me dice, Gildardo, dice que anoche fue tremendo. ¿Cómo así? Yo escuchándolo, sí. Me llamó el ruso era un hombre muy malo en la ciudad de Cali, de nacionalidad rusa. Ya anda por allí en los 65 años, que él estuvo anoche. Pero ese hombre es que no pudo dormir. Al día de hoy estaba, porque anoche estaba en el mensaje, hermano Jesús, en Colombia con el pastor, y él, que él nunca había escuchado sobre la comunicación. Él no había escuchado eso, porque ellos eran personas en la vida delictiva atravesados. Pero hemos estado hablando, hermano Jesús, hemos estado hablando del ministerio, hemos estado hablando de estas cosas, del tema. Me gusta usar la palabra, como usted ha instruido a mi esposa, de prevención. Soy un convencido que en el ministerio Padre de Corazón también yo uso la palabra en este tiempo, prevención. Mire, si nos acogemos a estas enseñanzas, si llegamos a prevenir con las enseñanzas, salvaríamos muchos hogares, o sea, salvarían muchos hijos. La prevención es una palabra que estamos acuñando en Colombia, hermano Pastor Jesús y Pastor Bonilla y hermanos, y les ha gustado. Algunos la van a tomar, pero yo espero que muchos la tomen, que muchos la puedan tomar y puedan replicar estos mensajes. El sábado voy para allá, nuevamente a la cárcel, hermano, voy para allá a llevar mensajes de este tipo, de Padre de Corazón. Oiga, mi hermano Jesús, y allá me preguntan de temas de los que su esposa y usted les dan a mi esposa sobre la prevención contra el abuso, porque allá hay violadores que se han arrepentido, hermano. Bueno, ese es otro tema para otro tiempo. Pronto, pronto con el favor de Dios, Gildardo, porque mi esposa y yo amamos Colombia. Esperamos Sí, estar por allá por Colombia y podemos gestionar para visitarles a ustedes, con el favor de Dios, claro que sí. excelente. Sí, sí. Buenísimo, hermano. Y bueno, a ver, Pedro, coméntanos un poco, ¿qué tal estas 2 semanas? ¿Cómo estuvo ese desafío con los muchachos? Hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Este, bueno, en mi proceso, en mi trabajo, yo soy representante de ventas de una empresa y en el proceso de ventas siempre hay un tiempo en el que uno toca conversar con las personas.
Y con aquellas personas en las que se tiene confianza, pues se tocan temas personales, de alguna manera, cómo está la familia. Son preguntas normales dentro de mi trabajo y dentro del proceso de ventas, porque eso suaviza lo que es al cliente. Es increíble ver la necesidad de llevar a otros el conocimiento que imparte Padres del Corazón. No es, nosotros nos hemos desarrollado en una cultura donde la figura del padre está muy distorsionada. Y es este conocimiento que he recibido me ha permitido darle una pequeña luz, un pequeño camino a estas personas para que vean la figura paterna, la que recibieron y a los que tienen la responsabilidad de cómo hacerla. Estuve conversando digamos que en el territorio donde yo trabajo, ahí me toca visitar, pues lo que se puede decir de alguna manera campo. Trujillo es un estado muy pequeño, pero sí hay unos pequeños centros urbanos y hay otros lugares pues, que se pueden denominar campos, donde la cultura es fuerte, donde digamos, los tratos son de alguna manera fuertes. Y entonces me tocó hablar con un cliente con respecto a un problema que tiene con un hijo. Un hijo fuera del matrimonio, un hijo que él no atendió y que, bueno, está en ese proceso, ya el, su hijo es una persona adulta, mayor de edad, y entonces, bueno, yo le estuve dando unos consejos, sobre todo con respecto a cómo sanar esa situación que se está presentando en la familia de él, ¿no? Y que le viene trayendo demasiados inconvenientes, ¿no? Pedirle perdón, las recomendaciones que yo le di fue pedirle perdón con respecto a que la situación se presentó de esa manera, él no pudo nunca convivir con él. Entonces, ese consejo, y me tocó hoy también conversar con un cliente y hablar con respecto a la oración, esa oración importante como que nosotros como padres debemos hacer por nuestras familias, ¿no? Él tiene una situación complicada económica y está digamos, tiene que tomar una decisión con respecto a a su economía y entonces, bueno, yo le estaba recomendando a él, sobre todo para beneficio de él, con respecto a la oración. Y bueno, no, también hay otros casos que se han presentado por ahí pero es una luz, Padres del Corazón, donde uno puede llevar un pequeño consejo que les pueda dar a ellos, como les digo, una nueva visión de lo que es de lo que en realidad es ser padres, ¿no? Claro que sí. Fíjense que, amigos, antes ya de entrar en materia, todo, yo he estado, Dios me ha ministrado mucho con esta palabra. Todo forma parte de la prevención. Todo es prevención, realmente. Y lo que el pastor Juan Bonilla nos está mostrando en estas 5 sesiones forma parte de un programa integral que los padres deben conocer para prevenir situaciones de abuso, para que en su hogar sean esas personas de confianza a las cuales sus hijos puedan buscar en medio de situaciones complejas. Yo les decía eso a un grupo de pastores allí en Guatemala, que nos reunimos, porque, por cierto, Pastor Juan, aprovecho aquí para comentarle que pasa que recién nos estamos organizando de todo el tema del viaje, pero me gustaría ya contactarle para reunirnos, para capacitar un grupo de pastores de Guatemala que están interesados en recibir estos talleres de Padre Corazón para ellos poder replicarlos con su grupo de varones. Tuve la oportunidad de conocer a el líder, al presidente del grupo de varones de las iglesias Asambleas de Dios de Guatemala,
son más o menos unas 200 iglesias de esa comunidad y ellos están interesados en capacitarse. Ya luego les estaré compartiendo porque, ¿cuál fue el enganche? Les dije, miren, si queremos ser padres de confianza, tenemos que tener la mayor cantidad de herramientas y conocimientos en estos temas. No solamente basta con orar, no solamente basta con ir el domingo a la iglesia, no solamente basta con cantar bonito el domingo, sino también es importante tener herramientas prácticas y Padre de Corazón nos las puede presentar. Así que ya por ahí le voy a estar informando, querido Pastor Juan. Bueno, para no estirar mucho la sesión, y yo sé que ahí todavía queda un buen tiempo, todos luego vamos a conversar, ya les voy a preguntar a los demás que faltaron. Gildardo, ¿qué te parece si iniciamos con una oración para que el Pastor Juan comience entonces a desarrollar el tema? Ok, mi hermano, vamos a inclinar nuestros rostros allí. Padre, qué bueno, qué especial tú eres con nosotros. Grandes son tus misericordias que nos permites en este tiempo reunirnos. No en nuestras fuerzas alcanzamos a comprender por el discernimiento de espíritu que hay un plan, que hay un propósito, cada varón presente en nosotros, Señor, que es necesario, como dice mi hermano Jesús, es necesario prepararse, necesario capacitarse. Tú no nos quieres neófitos. Y entiendo, Padre, que ese es el plan. Padre, que tú uses al pastor Juan Bonilla, a la familia que dirige este proyecto, Señor, y aún mi hermano Pastor Jesús con su familia para el otro proyecto. Ese es un plan tuyo. Amado Dios, que podamos inundar las naciones, que nosotros nos convirtamos también en maestros, en hombres que capacitemos a hombres. Qué hermoso tú eres, Padre. Te ruego a esta hora, Señor. Suplico una unción doble sobre la vida del pastor Juan Bonilla. Nuevamente, tómalo, Señor. Espíritu Santo, ministranos, enséñanos, capacítanos. Estamos dispuestos a esta hora, Señor. Te lo ruego, te lo suplico con ellos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tú tienes toda tu complacencia. Henos aquí, Señor. Aquí estamos. Amén y amén, mis hermanos. Adelante. Gloria a Dios. Gracias. Nuevamente, buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Solamente quiero compartir algo bien corto que sucedió en estas 2 semanas. Además de Galápagos, que fue la gloria de Dios, se hizo ver en todos los talleres, se llenaron en uno de los sitios que fuimos una noche. Tuvieron que abrir las puertas para poner sillas en la calle porque la gente quería escuchar de Padre de Corazón. Pero tuvimos acceso y agradezco públicamente a nuestro hermano Jesús, a su hermana esposa, a Karina de Estados Unidos, que nos ayudaron a lograr lo que se logró esta semana. Entramos en lo que se llama el Liceo Cristiano y el Centro Cristiano de Guayaquil, que es el colegio más grande que hay en el Ecuador y uno de los más prestigiosos. Allí, como me decía, un amigo mío me envió allí esa noche que no sabía que iba a estar allí y me dice, me acerqué en el oído y me dice, Juan, aquí no dejan a nadie subirse allá arriba. ¿Me entiendes? Solamente son ellos y tú has sido escogido por ellos para llevar la palabra. Y después, cosa de Dios, yo le doy toda la gloria a él. Cuando entré en el auditorio que tiene el Centro Cristiano de Guayaquil, que no había nadie fuera, o sea, había una persona encargada de nosotros de llevarnos adentro, que abre la puerta, yo nunca lo había visto completo, y cuando entro en aquel lugar y miro alrededor, yo dije, Padre amado, donde tú me has traído, caben más de 3,000 personas sentadas a todo lujo, ¿me entiendes? Con butacas sumamente cómodas, lo último en tecnología audiovisual, más de 3,000 personas cabían.
Y yo pues me senté a esperar que llegara la gente y cuando me toca el turno de hablar y subo al altar, al escenario, estaba repleto. 2,200 padres sentados escuchando a Padre de Corazón. Así que eso es para la gloria de Dios. Va a ser 2 Amén. veces en semana, 2 jueves al mes que van a estar recibiendo las enseñanzas. Así que muchas personas fueron tocadas esa noche. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy. Y el tema de hoy es sumamente interesante. Conviértete en el mejor influencer de tu hijo o influenciador. Una palabra que usan mucho los jóvenes, influencer. Y como todo lo que hacemos lo respaldamos como la palabra de Dios, vamos a Proverbios 1 del 8 al 9. Apúntalo por ahí para que luego lo pueda reflexionar con sus hijos y en su familia. Proverbios 1, 8 al 9. Y siempre leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Hoy traigo un tema interesante, el cual nosotros como padres debemos de reflexionar en la relación con nuestros hijos adolescentes y jóvenes adultos. Hoy en día, en esta era digital y dispositivos electrónicos y redes sociales, existen grupos de personas que resaltan en lo que hacen, piensan, se llaman influencers o influenciadores. ¿Y qué es un influencer o un influenciador? Un influencer es una persona con el potencial suficiente como para generar cambios en el público que sigue sus cuentas a través de YouTube, Instagram, Facebook, todas esas, en redes sociales, donde incluyen a sus hijos. Su estilo de vida, valores o creencias tienen peso en sus seguidores y sus hijos son parte de esos seguidores. Estos influenciadores afectan en la toma de decisiones y comportamiento de nuestros hijos, hijas hoy en día. Un influenciador tiene credibilidad y presencia. Tiene gran habilidad para comunicar y atraer la atención de las personas, incluyendo a sus hijos. Además de tener una gran capacidad para generar contenido de forma constante. El mercado o la industria de influencers hoy en día es un mercado que sobrepasa los 8,000 millones de dólares anuales. ¿Cómo se convierten en un influencer? Escucha, papá, lo que te estoy diciendo y vete pensando lo que has aprendido hasta ahora. Escucha lo que te voy a decir. Se especializan en un tema: deporte, moda, ropa, autos, bebidas, imagen, creencias espirituales, etc. Apoyan su contenido, o sea, son el vivo testimonio de lo que hablan. ¿No se les parece algo como lo que yo estoy diciéndoles aquí a través de las enseñanzas? Son constantes y relevantes, perseverantes en lo que promueven. Son honestos, entre comillas, con sus seguidores. Interactúan con su público. Eso se llama comunicación. Padre, ¿no se les parece esto a los que le he enseñado aquí que debemos ser con nuestros hijos para que absorban, conviertan nuestras enseñanzas, la imagen de nuestro Padre Celestial y la de nuestro Señor Jesucristo? ¿No se les parece? Estos influencers están ejecutando
en la labor que nosotros como padres deberíamos de estar haciendo en la vida de nuestros hijos. Les inculcan con su ejemplo qué vestir, cómo peinarse, qué comer, cómo pensar, qué creer, cómo deben ser sus vidas. Mírate cómo ellos influencian en todo eso. Deberíamos escoger ese ejemplo de parte de ellos, ¿no? Y nosotros los padres nos preguntamos, ¿y de dónde mi hijo, mi hija se viste así o se comporta así, piensa así? Ejemplo, el famoso jugador de básquetbol de Estados Unidos, Michael Jordan, influencia a los hijos en cómo vestir, qué calzado deportivo usar, qué cigarros fumar. Que Messi, el jugador de fútbol que todos conocemos, le dice qué cerveza deben tomar o bebida energética y el estilo de vestir que deben utilizar. Ayer en un taller de Padre de Corazón me hizo esta pregunta una directora de escuelita dominical. Me dice, pastor, los niños me dicen que por qué deben de estudiar si con solo ser un jugador de fútbol serán millonarios y no hay que estudiar. Fíjate, en una escuelita dominical, niños de 10 añitos ya como están siendo influenciados por estos influencers. Otro ejemplo, nuestras hijas se someten a unas dietas rigurosas para bajar de peso, para verse como las modelos que aparecen en las redes sociales. Y ahora lo último, a Barbie. Ayer estuvimos filmando un programa para la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y el tema fue la película de Barbie que acaba de estrenar Disney. Todo lo que hay de mensajes subliminales en contra del padre de familia, la imagen del hombre. Bueno, esa película se supone que usted no lleva a sus niñas menores de 13 años. Pero los papás, como es de Barbie, están llevando a todas las niñas para que la vean. Donde muchas han llegado a la anorexia, a la bulimia, porque no se ven como las modelos de las fotos, que todavía están gordas. Eso es falta de identidad. Nuestros hijos e hijas están buscando a quién parecerse durante la adolescencia. Papá, ¿no te suena esto algo que les he enseñado antes? Utilizan la imagen de nuestro Padre Celestial, de Jesús de Nazaret, y proyectarla a tus hijos para que la absorban, sean parte de su ADN y de su carácter. Es lo mismo que están haciendo los influencers, pero con las cosas del mundo, y debiéramos estar nosotros haciendo lo mismo con nuestros hijos. Pero dices en tu mente, yo no tengo tiempo para eso, tengo que trabajar. Te pregunto, papá, abuelo, ¿cómo estás influenciando a tus hijos? ¿Le has preguntado, papá, a tus hijos cómo te ven tus hijos a ti, papá? Vuelvo y te pregunto, ¿le has preguntado, papá, a tus hijos cómo te ven tus hijos a ti? ¿Te atreverías a hacerle esa pregunta a tus hijos? ¿Has creado lo que te enseñé en la comunicación, un círculo de confianza en tu familia y con tus hijos? ¿Estarías listo, papá, a escuchar qué opinión tienen de ti tus hijos, cómo te ven ellos? Tal vez te sorprenderías cómo has influenciado en la forma de ser de ellos y en sus vidas. Ejemplo de padres mujeriegos. He visto muchos ejemplos de eso. Una vez estaba con un amigo mío en Puerto Rico, en una visita que hice hace mucho tiempo, y llegó su hijo.
y supuestamente su hijo tenía una novia. Y cuando llega, el papá le pregunta, ¿cómo está fulanita, tu novia? No, ya la dejé. ¿Cómo que ya la dejaste? Sí, ya tengo otra. Y el papá le dijo, pero acabas de terminar una relación y ya tienes otra. Y él le dice, es que yo soy Rodríguez, mencionando su apellido, insinuando que su papá era igual. ¿Qué estaba copiando ese hijo? Al tener una y otra y otra y otra, a ser mujeriego como fue su papá. Yo como padre me conecto, tengo conexión con mis hijos. Pregúntate, como papá, ¿te conectas? ¿Tienes conexión con tus hijos? ¿Puedo conversar, comunicarme con ellos en una forma libre, pero con respeto, abierta, pero franca? ¿Conozco realmente a mis hijos o creo que los conozco? Mira lo que dice la Biblia en Mateo 18, del 5 al 6. Mateo 18, del 5 al 6 dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Qué está diciendo la palabra? Ya tú sabes lo que dice. Te pregunto, papá, ¿eres piedra de tropiezo para tus hijos? Entendamos qué son las redes sociales, porque muchos hablan de esto. Las redes sociales en su principio fueron creadas para acercar a las personas. Esto es algo positivo. O lo que estamos haciendo hoy, llevando la palabra de Dios, las enseñanzas de Padre Corazón. Para cortar la distancia, porque tenemos gente conectada de Venezuela, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de México, tenemos gente de Ecuador, todos conectados, para cortar la distancia y hacer el mundo más accesible. Hoy en día ha cambiado este principio de por qué fueron creadas. Hoy en día las redes sociales están siendo utilizadas por un grupo selecto de personas, compañías, para hacerse más ricos con tu información y la información de tus hijos. No importa la ética, no le importa cómo estas redes afectan al cerebro de nuestros hijos y a las personas. Lo único que le importa es mantenernos el mayor tiempo posible conectados y obtener toda la data posible de parte de nosotros y ganar millones y millones y millones de dólares. Tim Parker, el inventor de Facebook, dijo en un evento de médicos en Filadelfia, estas son las palabras de él: creamos Facebook para crear adictos. Vuelvo y la repito, creamos Facebook para crear adictos. Nos dimos cuenta el valor que le da la gente a sentirse amado, a sentirse reconocido. La vulnerabilidad del ser humano al reconocimiento. Se estudió que cada vez que una persona recibe un like o un me gusta en Facebook, recibe un chispazo de dopamina, la hormona en el cerebro del placer. Cada vez que sus hijos reciben un like en su página, su cerebro automáticamente dispara un chorrito de dopamina, que es la hormona del placer. O sea, que cada like su hijo recibe o su hija recibe más placer y más placer. Por eso es que está enganchado en las redes sociales. Lo contrario, subí una foto o un artículo o un comentario y nadie le puso like. Se sentía como rechazada o rechazado, que no le gustaba a las personas. Se deprimen nuestros hijos
porque no reciben like, porque ya están acostumbrados a ese chispazo de dopamina, de placer. Como padres, debemos saber que entre la edad de 9 a 17 años, nuestros hijos están en un periodo de transición en sus vidas. Están en la búsqueda de su identidad, su sitio en el mundo. Y todo esto, padres que me escuchan, si no se los proveemos nosotros en el hogar, lo van a ir a buscar. ¿Dónde? En las redes sociales. Nuestros hijos están buscando a quién parecerse, a ser aceptados, cómo vestir, en qué creer. Por esto, los influencers captan tanto la atención de nuestros hijos. Sé tu papá el influencer o el influenciador en la vida de tus hijos. ¿Sabes por qué? Pues estos influencers causarán un vacío en la vida de nuestros hijos, porque la imagen, el estilo de vida que ellos proyectan no es real. Si te das cuenta, padre, que me escuchas hasta ahora, estos influencers son tus competencias, tus rivales en la vida de tus hijos y de tus hijas. Y como las redes sociales son adictivas, estamos luchando contra todo esto. Pastor Juan, entonces, ¿qué hago? Me preguntarán ustedes. Recordemos, padres, que el periodo de 9 a 17 años, el cerebro de nuestros hijos está bajo construcción, está todavía desarrollándose, todavía no llega a la madurez. Si nosotros como padres, durante ese periodo de construcción, permitimos el uso indebido a nuestros hijos de las redes sociales, el alcohol, la pornografía, la adicción, su futuro, su vida no será mejor. Lo primero debes hacer como padre es un análisis de papá y mamá. El uso que nosotros le damos al celular, a las tablets, computadoras y redes sociales. Todo empieza con papá y con mamá. Recuerda siempre esto. Antes de tus hijos, todo empieza contigo. ¿Qué tiempo real utilizamos nosotros como papá y tomar cartas en el asunto para bajar el uso de estos dispositivos? Porque ¿con qué autoridad vas a ir donde tu hijo o tu hija y decirle, dame ese celular que hace 10 horas que te estoy viendo, que está sentado ahí metido en el celular? Y tu hijo te mira y dentro de sí piensa, ¿pero por qué me dice eso? Si él está igual 10 o 15 horas, igual que yo. Perdemos la autoridad porque no tenemos un testimonio fuerte. No tenemos eso, el ejemplo que debemos de darle. Porque nuestros hijos solo aprenden de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Por eso debemos comenzar con nosotros viendo qué tiempo estamos en las redes sociales, metidos en el celular, en las tablets, en las computadoras. ¿En qué páginas estamos metidos viendo? No tendrás autoridad ante los ojos de tus hijos si tú no lo haces primero. Nosotros como padres predicamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Nosotros como padres debemos descubrir por qué estamos enganchados en las redes sociales, en el celular primero. Tenemos que estudiarlo nosotros. Debemos saberlo para luego despegarnos de eso. ¿Te han dicho tus hijos alguna vez, papi, mami, deja el celular y atiéndeme, préstame atención? ¿Te lo han dicho? Inclusive en las redes sociales hay un nenito llamando a la abuela y dice, abuela, habla con mi mamá porque yo tengo hambre y está pegada hace horas en el celular y no me atiende. ¿Lo han visto eso en Facebook? Segundo, averigua qué le gusta a tus hijos
en las redes sociales. ¿Le gustan los juegos de video? ¿Le gusta la pornografía? ¿Le gustan los diseños de moda? ¿Le gustan los videos de viajes a otros países? ¿Le gusta la música? ¿Qué tipo de música? ¿Qué le gusta a tus hijos? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué tiempo pasan en las redes sociales? Esa investigación la debemos hacer nosotros, los papás. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y es el tiempo que ellos están utilizando metido en esas redes sociales. Luego, sentarse a explicarles con amor y por amor, con manzanitas, por qué esto le hace daño a su salud y establecer un acuerdo y normas para todos, incluyendo a papá y a mamá, relacionado al uso del celular y las redes sociales. Tercero, no se entra en la casa con el celular en la mano ni hablando por él. Es importante. ¿Por qué? Entras a tu casa hablando por el celular, no saludas a nadie. Sigues por ahí metido en tu mundo. Antes de entrar a tu casa, apaga el celular. No lo utilices. Llegas a tu casa, bendiciones para todos. Llegó papi o llegó mami. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo le fue? Empiezas a comunicarte con tu familia. No entras pegado a una llamada o contestando un WhatsApp. Cuarto, no al momento de, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, no se permite celular en la mesa. A nadie no se permite. Quinto, la hora de dormir es para dormir. A la hora de dormir, todos los celulares se mantienen fuera de las habitaciones. Cuando los hijos están solos en la noche, viene la tentación. Y mientras tú crees que ellos están durmiendo y descansando, están metidos en las redes sociales. Sexto, nunca es tarde para comenzar. Josué 1 del 5 al 6 dice, Josué 1 del 5 al 6 dice, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nosotros somos, papá, los que preparamos a nuestros hijos para las futuras generaciones. ¿Cómo nos convertiremos en influencers para nuestros hijos? Hoy en día, aquí va. Recordemos que nuestros hijos pasan mucho tiempo en sus celulares porque sienten que placer al utilizarlo. Como eso están enganchados tanto tiempo porque reciben placer. Como papá, debemos desarrollar formas, estrategias a través de actividades, deportes, temas que le interesen a sus hijos, donde los hijos lo pasarán bien con nosotros los padres y no con los influencers. Tenemos que utilizar la sabiduría que Dios nos da como padres y debemos organizar un plan estratégico para mantener alejados a nuestros hijos del celular, de la computadora, de las redes sociales. ¿Cómo? Buscando las actividades que sustituyan al celular. Padres, es importante conocer sus hijos y de esa forma compartir con ellos. ¿Qué les gusta? Se sienten gozosos en pasar tiempo con nosotros, sus padres, y se alejen del celular. Eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es dedicarle el tiempo para ver en qué mi hijo está metido en el celular y cómo yo lo puedo alejar en una forma que no se dé cuenta
de estar metido en el celular. Tome tiempo para hablar, dialogar, conocer a sus hijos y de esa manera compartir con ellos en lo que les gusta. Si es la música, si es pasear, si es salir al parque, si es participar en un deporte, si es participar en una obra de la iglesia, si es leer la Biblia. Todo eso tenemos que nosotros padres saber para utilizarlo para alejarlos del celular. Proyecte a través de usted la imagen, valores, virtudes de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo hacia sus hijos. Es lo que hacen los influencers. A través de ellos le envían la imagen que ellos quieren que sus hijos sean, compren, tomen, se vistan y piensen y crean. Eso es lo que hacen los influencers. Ahora, como papá, debemos hacerlo nosotros con nuestros hijos. Así, usted desviará la atención del celular y usted se convertirá en el nuevo influencer de sus hijos. La palabra de Dios dice estar siempre gozosos. Que sus hijos se sientan gozosos de estar con usted, papá, y con nuestro Padre Celestial. Porque los apóstoles no querían que Jesús los dejara. ¿Sabían por qué los apóstoles no querían que Jesús los dejara? Porque lo pasaban bien, les llamaba su atención. Haga lo mismo con sus hijos. Dedique tiempo a sus hijos. Manténgase en oración por sus hijos en todo momento. Si los influencers pueden lograr esto, ¿por qué nosotros no? Si le servimos a un Dios todopoderoso. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que esto es algo que debemos hacer. Convertirnos en los influencers o influenciadores de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y alejarlos inteligentemente de ese placer que ellos sienten estando en esa pantallita que se llama celular. Porque le pasará la vida por el lado y nunca llegarán a hacer nada. Solamente adictos a la pantalla. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermano, ahí tenemos el contenido y el título para una maravillosa serie o taller en la iglesia. Conviértete en un influencer. ¿Verdad? Definitivamente. Yo cambiaría la reunión de oración por un taller de esos. Gloria a Dios. Listo. Nosotros tenemos muchas vacas sagradas en la iglesia. Hay que matar todas esas vacas sagradas. Y entonces, hacer el taller de influencers y después, hermano, este taller incluye una jornada de oración para que Dios me vuelva un influencer. Pero no basta con yo orar por mis hijos. Tengo que hacer eso. Tengo que abordarlo de manera práctica. La oración muchas veces es simplemente una santurrona excusa para no hacer algo. Entonces, no. A Dios orando y con el influencer dando. Está buena esa. Es más, un campamento de papá y los hijos. ¿Qué actividades? Claro. Papá le va a enseñar cómo cambiar una llanta de un vehículo a sus hijos con seguridad. Papá le va a enseñar cómo pintar en una habitación a sus hijos con seguridad. Con todas esas actividades durante ese tiempo, ese campamento, ¿me entienden? Sus hijos van a estar, ¿qué? Ocupados en actividades que los van a alejar de los celulares. ¿Me hago entender? Actividades que sean, que les guste, que se identifiquen. Todo eso. Aprender a cocinar papá y los hijos. Cómo se hace un arroz, cómo se hace una pechuguita, un filete de pollo entre papá e hijo, a ver quién cocina mejor. Todo eso
mientras está sucediendo, su hijo está lejos de qué? Del celular. Y como dice el hermano Francisco, al final todos orar para que esto continúe sucediendo en la vida de sus hijos y se alejen del celular. Excelente, Francisco. Fíjese, pastor, que cuando intencionalmente entendemos esto, también los podemos salvar de que no lleguen hasta la pornografía. Correcto. Los podemos evitar, podemos salvarlos a ellos de que no se pongan por ahí a chatear con personas que no sabemos qué intenciones tienen y los puedan terminar empujando a situaciones adversas, ¿no? Bueno, yo mis padres mi papá no fue creyente. No sé, al final de su vida, tal vez Dios obró un milagro al final, ya casi cuando tenía un pie más allá que del otro lado, ¿no? Pero yo sí recuerdo que, bueno, en la época en la que era yo un adolescente no había el tema de los celulares, o sí había, pero normal. Lo que sí había era mucho el tema de la computadora. Todos los compañeros de clase queríamos tener una computadora, el equipo, ¿no? Y imagínate, el que tuviera la computadora era el que estaba en la moda. El que tenía el último videojuego en la computadora era el que estaba en la moda. Y mejor si la computadora estaba en el cuarto, por favor. Imagínate, computadora en el cuarto con 17 años, por favor. Entonces, siempre vivimos en eso, ¿no? Pero yo sí recuerdo que mi papá era bien sabio en ese punto y él siempre me decía, mira, vamos a lavar el carro, vamos a cortar la grama, porque afuera en la casa había como un jardín, entonces vamos a cortarlo. O vamos a leer el periódico. A él le gustaba que yo hiciera el tema del crucigrama. Entonces, todo esto fue bastante importante para yo poder conectarme con él, poder tener un vínculo seguro con él. Y además, otra cosa importante, me mantenía la cabeza ocupada. Es decir, no es que como adolescente no hacía travesuras, por supuesto, y si no tienes principios bíblicos, más, ¿no? Pero digamos que pude llevar una adolescencia saludable. No tuve problemas de droga, no vi necesidad de meterme hasta experimentando con armas de fuego, a tener amigos pandilleros, o sea, toda la intención de él detrás de esto fue que mi hijo vea el propósito real de llevar una vida saludable como la estoy llevando yo aquí en mi hogar, ¿no? Entonces me encanta este tema. Estuve anotando unos buenos puntos, pero quiero también que otros compañeros participen, pero la verdad está muy bueno. Gildardo, aprovecha entonces de dirigir todo esto. Bueno, mis hermanos, hay tiempito, pues no mucho, pero hay un tiempo. No, si hay alguna pregunta, adelante, pueden tomar la vocería, aportar algo o contar un testimonio de lo que viven ustedes. Muy buenas Adelante. noches a todos mis hermanos presentes, los bendigo. Mi padre, bueno, ya está en la gloria del Señor. Él tuvo mucha influencia sobre mí porque él tenía una empresa de anuncio luminoso. Y él siempre ejemplarizaba en mí y en mi hermano algo muy importante, que era no comprar cualquier herramienta, cualquier objeto que se iba a utilizar en la empresa, que no fuera en un lugar, que fuera una tienda donde te dieran una factura, porque eso traía maldición sobre la empresa. Y él nos sacaba siempre los fines de semana a Colonia Tovar, viajábamos mucho a Colombia, y yo era como su llavero. Y siempre me dio un buen ejemplo como padre. Nunca he estado en problemas de alcohol, nunca he estado en problemas de droga. ¿Por qué? Porque mi papá nunca tuvo ese ejemplo en su vida. Y el otro punto que también lo veo bastante interesante es sobre el que habló el pastor Juan, de entrar en la casa con la tecnología, el arma de doble filo. Porque ahorita, en las temáticas que estamos investigando, los pedófilos y los tratantes inventan juegos
lo suscriben en las redes sociales y cuando le das al clic, o se abre la página Facebook donde está el captador de las víctimas, o se abre una película pornográfica. Yo lo he ensayado y lo he evidenciado y lo testifico. Y la parte esa de la influencia de mi padre sobre mí fue muy edificante, fue muy sana. Porque usted sabe que nosotros los colombianos somos muy rectos. Nosotros traemos una moral bastante de mucha autoestima. Eso es el aporte que quería dar. Gracias, Hernando. Súper. ¿Alguien más quiere participar? Tenemos al hermano Cruz, Mario, que está con la manita Cruz. levantada. Ok. Así es, hermano Adelante. Gildardo, acuérdese de las manitos que están levantadas por ahí, ok. Ya me Excelente. apareció, mire, Ah, ya, ok. gracias. Adelante. Sí, mire, yo entiendo y tristemente tengo que acompañar pues a mi hermano Francisco en la exposición que hizo en cuanto a la oración. Es lamentable y es verdad, algo que es sustancial para nuestra vida, para nuestra sobrevivencia espiritual, como es la oración, que es nuestro aire, que el mismo Señor Jesucristo nos dejó el modelo y de práctico, ¿no? De lo relevante, lo importante que es para nosotros, lo vital que es tener esa conexión con el Señor. Bueno, es lamentable pues que en algunos casos algunas personas lo hayan limitado, minimizado a una simple excusa, o convertirlo en vaca sagrada, o sencillamente sea algo que sea quitable, pues, para poner otra cosa. Y es sumamente doloroso eso, y por supuesto también peligroso. Que en casa, hablemos de los padres que son cristianos, pues, obviamente, que en casa el padre no sea ese modelo de vida, de oración a los hijos, que no transmita la relevancia de esto, ¿no? De modo que es triste, ¿no? En primer lugar. Mi pregunta es la siguiente. En el caso ya de chicos adolescentes, que vamos a estar claros, que es la mayoría o la mayoría de los casos, que ya están de alguna manera enviciados, ya tienen un vicio, ya es su adicción, que vamos a estar claros que al decirle simplemente, mira, hijo, deja el celular que vamos a hacer arroz, vamos a estar claros, no va a ser algo, va a ser bienvenido para ellos, ¿no? Va a haber esa resistencia, o incluso salir a la calle, de momento. Sí. Se fue ahí la conexión. Se fue. La conexión. Bueno, esperemos. Pedro, ¿tienes algo que aportar? Pues sí, no es que quisiera aportar, sino una pregunta que le tengo al pastor Juan Bonilla. Adelante. Por lo que usted está exponiendo, un influencer trata de... Comunicación. Sí, dale. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Ajá, pastor, por lo que usted estaba exponiendo con respecto a un influencer, es que él trata de conectar Comunicación. con un adolescente, con el adolescente, y buscar, él se especializa en un tema que me imagino que es un tema que llama la atención de los adolescentes y crea ese laxo, esa conexión, perdón, entre el adolescente y él, para que lo siga. Pero está bien, nosotros debemos buscar un tema, pero ¿cómo podemos sobrellevar ese ser influencer cuando tenemos que poner normas y dar órdenes en nuestro hogar? Porque son como cosas que chocan, ¿no? Un influencer solamente busca un tema y listo, no, él no tiene que, él no tiene que hacer nada, ¿no? Él solamente tiene que buscar contenido para que lo sigan. Pero nosotros estamos poniendo normas, estamos corrigiendo, estamos enseñando, incluso dando órdenes, ¿no?
Entonces es una cosa que choca y si usted tiene alguna posible respuesta, le agradecería. Bien, excelente pregunta. La importancia de esto, de nosotros como padres que tenemos todas esas facetas que tenemos que cubrir, ¿ok? Es establecer esa conexión a través del amor y la paciencia y el entendimiento, ¿ok? Si nosotros creamos esa conexión a través del amor, del entendimiento, de confianza, de respeto con nuestros hijos, es más fácil, ¿me entiende?, el poder lograr que ellos nos presten atención. Porque cuando eran pequeños, usted era su Superman o su Batman o su hombre o Hulk o superhéroe. Para sus hijos, usted era eso, ¿me entiende? Pero ¿qué sucede? Mientras van creciendo, ellos van cambiando y nosotros también vamos cambiando. Y se nos olvida que debemos continuar siendo el Superman, el Batman, todos esos héroes que ellos admiraban en nosotros. Debemos continuar haciéndolo. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo más tiempo con ellos. Si ellos tienen una actividad, acompáñenlo en la actividad. Yo sé que es difícil. A veces uno viene cansado del trabajo y el niño va a aparecer en la obra de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Imagínese arrancar después que uno esté trabajado y cansado y estresado a ver a Caperucita y el Lobo Feroz. Pero para su hijo, que digamos que va a ser el lobo o va a ser el cazador o va a salir en la obra, el ver a papá, ¿me entiende? El ver a su mamá en el público es importante. Ahí está, mira, me está aplaudiendo. Mira, está contento porque yo estoy saliendo en esto. Si practico un deporte, hijo mío, yo quiero acompañarte. ¿Tú me permites que te acompañe al juego? Y acompañarlo y darle vítores y animarlos en todo momento. Es buscar la forma, porque ellos siempre se van a acordar que usted fue su superhéroe cuando eran chiquitos. Y van a ver las buenas intenciones suyas. Vamos a ir a nadar. Vamos a ir a... Es más, tú no sabes nadar ni yo tampoco. Vamos a aprender a nadar. Vamos a aprender a jugar tenis los dos juntos. Vamos a aprender judo o karate. ¿Me entiendes? Porque las cosas están difíciles y los dos lo aprendemos. Ese compartir diario en actividades mantiene un vínculo entre papá y el hijo. No los aleja, al contrario. Se van a comprar el uniforme juntos, o van a comprar las raquetas, o van a escoger dónde van a practicar el karate o judo. Todo eso. Sus hijos van a cambiar su mente. Les va a gustar estar con ustedes. Es cuestión de dedicar tiempo y dedicar con paciencia y hacer las cosas con amor. Porque si lo dejamos como lo estamos haciendo hoy en día, se van a alejar más lejos de lo que están ahora. Espero haber contestado la pregunta. Y un comentario, es, en este tema de ser influencer, tenemos que desarrollar una competencia, ¿no? Una habilidad, digamos así, una habilidad. Entonces, necesitamos mucho de capacidad para enamorar a los hijos, ¿ves? Porque yo pensaba que antes, así, agarrando la Biblia y dando órdenes, yo lograba el resultado. Y no lo logré todas las veces, ¿ves? Necesito enamorarlos. Y en segundo lugar, hay que estar preparado para el fracaso. O sea, no todas las veces voy a conseguir el éxito en ese trabajo de influencer, ¿ves? Es como en el béisbol, que un jugador estrella es el que falla 7 veces y acierta 3. Si logra 3 de 10, es una estrella, ¿ves? Porque no se ha visto en el planeta un ser humano que sea capaz de batear 500 o 600. Imposible.
Los máximos bateadores llegan a 300, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para fracasar también como influencer. Y entonces aprender y en el próximo turno al bate poder dar el hit de la vida. A la Sí, larga, con la repetición y con los intentos, sigue usted con esa conexión con su hijo. Su hijo no es tonto, va a darse cuenta, oye, papá quiere estar conmigo, papá me quiere ayudar, papá quiere practicar conmigo un deporte, qué chévere, vamos para allá a aprender qué sé yo, karate o judo, y lo practicamos juntos en casa, ¿entiende? Es utilizar la sabiduría divina para crear toda esa serie de estrategias para enamorar a sus hijos nuevamente. Porque ¿por qué son rebeldes? Porque ya perdieron la admiración de que usted era Superman, Batman y todos los superhéroes. Ahí, sí, y hay un punto, hay un punto ahí bien interesante. Fíjese que una vez escuché que de alguien decir que la mamá de la transformación está en la repetición. Cuando los hijos ven cosas saludables que hace el padre, por ejemplo, oye, veo que mi papá es una persona que lo que dice lo cumple. Oye, yo nunca he visto a mi papá aquí llegar con dinero mal habido, nunca lo he visto hablar de que va a matar a alguien porque de repente lo trataron mal. A lo mejor en la primera repetición no se va a cumplir, ¿no? Pero a medida que esta repetición es permanente y constante, no va a hacer ni siquiera falta decir, esto no lo haces, esto sí lo haces, esto no lo vas a hacer, porque ya va a ser algo automático, ¿no? Va a ser algo automático. Miren, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, amigos, no sé si han visto estas personas que están en los cajeros, ¿no? Cuando están contando el billete y están contando mucho dinero. Si usted le entrega un fajo de billete a una persona con mucho dinero, pero un fajo de billete a una persona, un cajero de mucho dinero, él lo va a contar y todo bien. Pero si en medio de ese fajo de billete hay un billete que es falso, él lo va a detectar. Inmediatamente lo va a detectar. ¿Por qué lo detecta? Porque está tanto tiempo con el dinero verdadero, con el dinero real, que cuando llega el dinero falso, dice, no, ya va, esto es falso, esto no está bien, esto no es correcto. Y este billete no va aquí, lo saco y continúo con el billete real. Entonces es eso, ¿no? Es permanentemente tener el tacto para estar tocando lo real, mostrando siempre lo real, para que cuando llegue lo falso, lo que no es correcto, poder detectarlo y que esto inmediatamente salga de mi vida. Pero ¿dónde empezamos con eso? Desde el ejemplo que damos en el hogar, para que ellos a largo plazo lo terminen haciendo. ¿Por qué? Porque algo importante, no va a pasar los primeros 15 años, posiblemente. No va a pasar los primeros 17, pero cuando tenga ya 20, 23, 24, 25 años y su cerebro adolescente ya sea desarrollado como el cerebro de un adulto, entonces todo eso a largo plazo va a traer resultados. Esto es tremendo, es un tema extraordinario, me se encanta. llama perseverancia y legado. Así es, Hermano así es. Israel, Muy bueno. manita levantada. Israel. Dale, Israel. Bien Sí, pueda, buenas tardes para todos. Sí, desde luego que es una competencia porque desde mi punto personal de vista, sí o sí, el ambiente que rodea a nuestros hijos le va a influenciar. Y en esta óptica nos vamos a dar cuenta de que tarde o temprano va a ir disminuyendo un poco nuestra influencia sobre nuestros hijos mientras ellos van creciendo. Pero por eso tenemos que esforzarnos, y algo que decía Jesús muy acertado es cierto. Nosotros tenemos que mostrarles resultados en nuestra vida personal, en nuestra honestidad, en nuestra moral, en nuestra conducta, aún hasta nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar en todos los sentidos, para que esa contienda contra
la influencia que está rodeando a nuestros hijos no tenga la ventaja sobre nosotros. Entonces, básico la oración, básico testimonio propio, un ejemplo con resultados, y desde luego que nuestros hijos están rodeados de muchas personas según la edad que tengan, tienen. Seguramente nosotros como padres estamos limitados en muchas áreas, pero ahí es donde tenemos que desarrollar con esfuerzo y con dedicación una búsqueda de acciones, de resultados que estén a nuestro favor, porque también va a ser una ventaja para cada uno como nosotros como padres. Entrar en la disciplina, entrar en la honestidad, entrar en la rectitud de todas las cosas, nos va a abrir puertas a nosotros mismos como padres, nos va a ayudar en todos los sentidos. Vamos a estar bajo esa cobertura que Dios habla y pide acerca de los que tenemos la fe del Señor Jesús, y caminar de esa manera nos va a poner en un lugar no solamente para hacer influencia a nuestros hijos, sino para todas las personas que nos rodean, nuestra esposa, nuestros hermanos en la carne, en la sangre, nuestros vecinos aún pueden ser influenciados por cómo nosotros caminamos, siempre y cuando nos estemos esforzando y luchemos, porque hay una competencia bárbara. El mundo, la música, la moda, las tendencias actuales, y nuestra competencia está cada vez más fuerte, y necesitamos cada vez ser más sólidos y más contundentes en resultados, porque nuestros propios hijos, ellos van a ir dándose cuenta cuáles son las influencias que les convienen cuando ellos ya tienen un ejemplo vivido en el hogar por medio de un padre que se esfuerza. Y gracias a Dios por estas enseñanzas y estas pláticas. Bendiciones. Tenemos que ser más auténticos y más listos que los influencers. Yo me acuerdo, mi papá no era muy atlético, pero en el grupo en donde nos movíamos, había un papá que, bueno, en su casa tenía una soga inmensa de un árbol inmenso, y abajo tenía como un asiento, y los niños se subían en un árbol y se sentaban en ese asientito y se tiraban, parecían como si fuera Tarzán. Y de momento yo veo el papá de mi amiguito allá trepado y se tiró. ¿Qué hizo eso? Darle ejemplo. Mira, ese es mi papá, tirándose también conmigo. Eso es lo que nosotros no solamente su hijo se sintió bien, pero también fue ejemplo para todos los amiguitos que estaban ese día allí y para los papás. Me dice, mira qué bien lo hace. Es que hay que buscar la creatividad en esto, y es la perseverancia. Eso es todo. Nuestro pastor Gildardo, adelante. Gildardo. Gracias, mis hermanos. No, mire que, bueno, yo tengo una hija de 16 años. En esa relación, en el tema de la influencia, ¿no? Habla el pastor Juan, no ha sido fácil, para mí no ha sido fácil, pero yo percibo algo. Mi hija está con el celular, por ejemplo, a pesar que yo he entrado, a mí me encanta cocinar, mis hermanos, en esa parte me especializo como algo como que me desestresa. He intentado de enseñarle, ella, bueno, no ha influenciado tan positivamente como para concluir allí. Hay áreas donde Gildardo no ha podido influenciar en una hija de 16 años. Pero, ¿qué percibo yo? Yo creo que ya es el Señor que le enseña a uno. A mí me enseña, por ejemplo, de que debo tener en cuenta el carácter de ella, debo tener en cuenta varias situaciones de ella, es la única hija. Entonces ya esos temas me tocan a mí por el corazón de pastor, me toca esperarla. He aprendido con ella a esperarla, he aprendido a escucharla. Y el tema en que estamos es que el papá influencia en la hija, pero ¿sabe qué me he dado cuenta, mis hermanos? Que ella como hija ha influenciado en mí como papá también. Entonces encuentro que el tema de la influencia es de doble vía. He aprendido que yo no soy el que tengo que influenciar porque soy el papá.
He aprendido a bajar, a humillarme, a quedarme callado, a esperar que sea ella la que influencia sobre el papá de una manera positiva y que ella perciba que yo acepto lo que ella cree y que considera que está bien, aunque a veces está mal, pero para ella lo importante es ver que como hija puede influenciar en el papá. Eso me ha enseñado, mis hermanos, en este tema a bajar a la condición de una chica, como nos ha enseñado el pastor en otras clases, de 16 años, llevando en los 60. Y no ha sido fácil, pero qué bendición, mis hermanos, porque yo me acuerdo de ese tiempo mío cuando tenía 16 años. El que influenciaba era mi papá. Mi papá es un militar, vive todavía. Él era el que influenciaba. Ningún hijo podía influenciar. Pero ahí va mi relación con la hija, va mejorando. Ella percibe que yo la acepto, tomo temas de ella, ella toma temas de mí. Y concluyo diciendo que al final, cuando está pasando alguna crisis, mi hijita viene y me busca. Papi, quiero orar. ¿Por qué no leemos una palabra? ¿Por qué no hacemos esto? Y ahí está el Señor como obrando en nosotros, como papá y en los hijos. Lindo el tema, muy especial, mis hermanos. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Con mucho gusto tomar la vocería ahorita. Fernando. Adelante, Fernando. Sí, ¿qué tal? Bendiciones, hermanos. Creo que dentro de este tema hay mucha tela de dónde cortar, porque es tan amplio las formas en las que a veces los padres pueden influenciar a nosotros y nosotros ahora como padres podemos influenciar a los hijos. Es tan amplio como cada familia puede ser, como cada relación de padre con hijo puede ser. A mí me gustaría compartir una anécdota y terminar y cerrando con un punto de la anécdota que voy a compartir. Mi padre siempre fue muy diestro, mi papá siempre fue muy diestro para las cosas manuales, para las cosas de reparación en la casa. En la casa nunca se contrató a nadie para arreglar algo en la casa, algo eléctrico, algo de tubería, algo de plomería, nunca. Mi papá siempre lo reparó todo y nos enseñó a repararlo. Somos 3 hombres en la casa y una mujer. Entonces a los hombres siempre nos tomaba y nos decía, vengan, vamos a reparar esto. Y lo acompañábamos en el proceso. Entonces recuerdo que cuando tenía como 12 o 13 años iba a cambiar unas tuberías de cobre a PVC, a un material plástico, y me dijo, tú me has visto hacerlo antes. Me hablaba directamente conmigo. Ahora es tu turno de que tú lo hagas. Tú lo vas a hacer. Entonces yo recordaba y decía, bueno, se hace así, empecé a recordar los pasos, empecé en mi mente a recordar todos los pasos que hacía mi padre. Y él vio cuando tomé la cegueta y empecé a cortar el tubo, y él nunca me detuvo. Él sabía que yo iba a cometer un error porque se me había olvidado cerrar la llave de paso del agua y sabía que en cuanto yo cortara el tubo iba a salpicar el agua. Pero él no dijo nada. Él estuvo ahí conmigo en el error, estuvo conmigo en el proceso de equivocarme. Y con esto quiero cerrar. Bueno, al final él tuvo la experiencia suficiente para solucionar el problema, para decir, mira, sabía que lo ibas a hacer, te dejé que cometieras el error, porque sé de que de ahora en adelante nunca más vas a volver a cometer ese mismo error. Entonces él influenció mucho conmigo en eso, en acompañarme en los errores. Y creo que como padres muchas veces tratamos como de hacer que nuestros hijos cometan los menores errores posibles, la menor cantidad de errores posibles. Y es algo que quisiéramos evitar a nuestros hijos, que cometieran errores, que sufrieran, que padecieran. Pero también una forma de influenciar mucho, y es algo que yo lo digo por experiencia, es que el papá acompañe en el proceso del error al hijo y que sepa cómo solucionar el problema cuando esto se presenta. Y ese es mi comentario, hermano. Yo los bendiga. Excelente, hermano Fernando, excelente. Bendiciones para usted y su familia y ministerio. Es así, hay que acompañar a nuestros hijos. Tal vez a nuestro hermano Gildardo, como su hija es una jovencita, tal vez no puede hacer cosas como si fuera un varón, ¿me entiende? Pero él está ahí, esperándola,
supervisándola, listo para cualquier cosa que ella necesite. Él está ahí. Y para nuestros hijos eso es importante, porque les crea seguridad. Ellos saben que cualquier cosita, mira, papi está ahí sentadito, me va a echar la mano si lo necesito. Eso es importante. Y que ayudar a nuestros hijos, si va a cometer un error, está nosotros ahí presentes. ¿Para qué? Para ayudarlo. Dice, mira, tenías que hacer esto, se corrige, lo aprendió, lo asimiló, ya no lo vuelve a cometer. Porque lo acompañamos durante ese momento. ¿Alguien más? Faltan 2 minutos. ¿Qué 2 minutos? Sí, pastor. La última preguntita. ¿Cómo le ha gustado el tema? Me ha encantado, pastor. De verdad que ha sido extraordinario este tema. Yo comparto lo mismo que decía Francisco y Cruz Mario, que me pidió disculpas porque se fue la luz en su ciudad y tuvo problemas con el internet. Y aquí hablando, ¿no? A nivel ya espiritual, porque todos los que estamos aquí somos justificados por fe. ¿Ok? Y miren, es un desafío, ¿no? Porque permanentemente, bueno, somos seres humanos, nos equivocamos, oye, a veces tenemos luchas, pasamos por situaciones complejas, pero el secreto de esto está en no desmayar, ¿no? No desmayar, sino en volver a intentarlo permanentemente. Estuve la otra vez, compartí una prédica ahí en Guatemala y alguien me dijo, di algo breve, Jesús. Eran unos 15, 20 minutos. Y entonces recordé en Marcos capítulo 4, en el versículo 35, cuando habla de que Jesús calma la tempestad. Y hay una palabra allí potente que tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque dice así el versículo 35, nada más. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y esta es la palabra que subrayo. Pasemos al otro lado. Qué poderoso, ¿no? Y esa es la invitación. La invitación es pasemos al otro lado en el tema de influir en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestro ministerio, en nuestro día a día. Es decir, que lo que vean de nosotros sea un reflejo de lo que nosotros queremos que otros hagan también, ¿no? Y entonces esa es la invitación. Y ha llegado el momento de que nosotros pasemos a otro lado. A mí me dijo un chico una vez en una escuela, me dijo, yo muchas veces hago las pruebas que están en TikTok, porque si están en TikTok deben ser verdad, ¿no? Entonces, la falta de claridad, la falta de muchos padres de querer pasar al otro lado con sus hijos y ayudarlos a que crucen la barca teniendo fe de que el Padre los está esperando al otro lado y que no se van a hundir, es lo que necesitamos en estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío que nos vamos a llevar para esta semana? Primero, miren, ser intencionales en el tiempo que vamos a pasar con alguien a quien podamos influenciar. Por ejemplo, yo no tengo hijos. Dios no me ha concedido esa bendición por ahora. Se ha intentado, se está haciendo el trabajo, pero no ha sido la voluntad de Dios. Y todos los días le pido a Dios que por favor, ten misericordia de tu siervo. Dios no me ha concedido eso, pero seguramente ustedes que tienen a sus hijos, adolescentes ahí en casa, o por lo general los que tenemos personas de trabajo, seamos de influencia, que ellos vean en nosotros algo que cuando ya no estemos digan, oye, yo me acuerdo cómo pensaba esa persona, oye, ¿qué haría esta persona en mi lugar? ¿No? Y esa es la estrategia. Entonces, la invitación es durante esta semana que vamos a tener libre y parte de la otra también, ya les voy a luego compartir la fecha, es eso. Pasemos a otro nivel. Pasemos al próximo paso. Por ejemplo, en el caso de Pedro, que son 2 hijos, ¿no, Pedro? ¿2 o 3? 2
Pedro, que tiene sus 2 hijos. En el caso de Fernando, que tiene 2 niñas, si no me equivoco. Gildardo con su hija adolescente. Ahí Hernando con su persona a la cual influye ahí cerca en su comunidad. David, ¿cuántos hijos tienes tú? 2. David tiene 3. Eduardo, ¿cuántos tienes? No lo veo por ahí. Israel, ¿cuántos tienes? 5. Yo tengo un... Wow, bueno, tienes que crearte una cuenta de TikTok. Bueno, y en el caso de Eduardo que tiene una, ¿no? Pero es eso, oye, voy a comenzar en mi casa para que luego también mi influencia se expanda a mi círculo más cercano. En mi caso, por ejemplo, lo hago con mi esposa y con las personas con las cuales trabajo permanentemente. Pero gracias, amigos, por abrir su corazón con este tema y gracias, Pastor Juan Bonilla, por este tema, que no se habla en las iglesias. Y no solo es que no se hable, no se busca poner en práctica estos temas, porque muchos líderes pudieran entonces decir, el próximo domingo tenemos retiro de padres con sus hijos. Usted va al próximo domingo, nos vamos a ir al parque y cada uno se va a ir con sus hijos, ¿verdad? Y comenzar a que esto sea un proceso permanente. Así que gracias, Pastor Juan. Bendigo su vida por este tema que me pareció extraordinario. Todos han estado muy buenos, pero este está en el top, en el top. De hecho, está bueno una prédica. Definitivamente. Un permiso, por favor. Algo. Ya te doy palabra, Hernando. Ok, gracias. Francisco y después Hernando. A ver. Aquí en este tema es apropiado aplicar el pensamiento aquel de Albert Einstein, que dijo, si seguimos influyendo a nuestros hijos como lo hemos hecho hasta el momento, seguiremos consiguiendo los mismos resultados que hasta ahora. Así que hay que cambiar, dijo el viejito Einstein. Muy inteligente, ¿no? Muy bueno. A ver, Hernando, coméntanos breve. Bueno, viendo el caso que usted y su persona de gran bendición habló, cuando Jesús dijo, pasa de este lado al otro. El primer ejemplo que tenemos nosotros fue Moisés, cuando atravesó el mar. Pasó de un lado a la tierra prometida. Hay un paralelismo en lo que habló Jesús. Pasaron de una... Qué bueno, mi querido Hernando. Claro que sí. Y, bueno, amigos. Y Dios le dijo ¿sí? a Moisés, pero Moisés dice, pero si nos vienen persiguiendo y al frente tenemos el mar, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en la mano? Y eso es lo que yo le pregunto a ustedes. ¿Qué tienen ustedes en la mano? Utilícenlo para ser el influenciador de sus hijos. Y recuerden la definición que le di de que es un líder padre de familia. El líder influencia a su familia. Usted es un líder, usted influencia. Y ahora se va a convertir en más influenciador en su vida con este tema. Bendiciones a todos y gracias por estar conectados esta noche. Y lo mejor está por venir. Sí. Entonces, amigos, ha llegado el momento de pasar al otro lado y recuerda lo que Dios te ha dado. Mi esposa siempre tiene esta palabra, esta palabra la estaba ministrando. Dios te ha pedido que cuides lo que Él te ha entregado. Cuídalo. Cuidemos lo que Dios nos ha entregado. Y Dios no les va a pedir cuenta a ustedes por los hijos de los demás. Le va a pedir cuenta por sus hijos, por mis hijos, por mi esposa, por mi ministerio, por mi iglesia, por mis ovejas. Así que, wow, qué tema. Pudiéramos estar más horas aquí, pero entendemos que ya debemos de ir cerrando, ¿no? ¿Cómo va la foto ya, no? Sí, ya la tomé, ya está listo, esto está editado, ya está listo, ya ahorita al final la mando. Si acaso. Mi hermano Gildardo. Listo.